Ayer te platiqué cómo desde el gobierno de Felipe Calderón fueron asesorando a la empresa Iberdrola para finalmente venderle energía eléctrica al gobierno de México hoy en día. Algo que fue muy criticado por Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de ayer. En la conferencia de prensa de hoy se lanzó contra Ernesto Zedillo. Seguramente has visto ese clip. Hoy vamos a revisar lo que dijo López Obrador, pero también te platicaré cómo estuvo el paso de Ernesto Zedillo durante la presidencia de México para favorecer a empresas ferrocarrileras y beneficiarias del FOBAPROA, en las cuales terminó trabajando después de ser presidente de México. Primero veamos lo que dijo López Obrador en la conferencia de prensa matutina. El caso de Zedillo, o sea, lo tengo que plantear, porque yo siempre digo lo que pienso. Soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero no creo que deba de callar como momia. No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el FOBAPROA y también trabaja en uno de los bancos rescatados. Antes de continuar hay que dejar en claro algo. Lo que hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo no fue ilegal. Que sea cuestionado, que no haya sido ético o que no haya sido moral es otra cosa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No. Y vamos a constatarlo. Tenemos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 9, que dice: el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar hasta un año después de haber concluido sus funciones lo siguiente. A. En ningún caso aprovechará su influencia o obtendrá alguna ventaja derivada de la función que se desempeña. A. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción 11 del artículo anterior. B. No usar en provecho propio o de tercero la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público. Nos interesan en realidad los incisos A y B para el caso de los expresidentes, y como podemos ver, la ley establece una restricción válida durante un año. Es por eso que Felipe Calderón tranquilamente dijo: yo no hice nada malo. Y Ernesto Zedillo puede decir también exactamente lo mismo. Que se les pasó la mano. Pero ¿cómo fue la historia de Ernesto Zedillo? Recordemos que él llegó a la presidencia por el PRI del año 1994 al año 2000. Fue en 1995 cuando Ernesto Zedillo anunció la privatización de Ferrocarriles Nacionales. Para el año siguiente, en el 96, publicó el reglamento del servicio ferroviario y comenzó a dar las concesiones. En diciembre de ese año concesionó la primera línea del ferrocarril del noreste y se lo dio a Transportación Marítima Mexicana, la cual estaba asociada con la empresa estadounidense Kansas City Southern, y fue Transportación Ferroviaria Mexicana la que operó la línea concesionada. Es de llamar la atención que pese a todas las concesiones, el decreto de extinción de ferrocarriles nacionales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el año 2001 con Vicente Fox, pero para entonces era un mero trámite porque pues todo ya estaba echado a andar. Para el 2005, Transportación Ferroviaria Mexicana, que estaba operando una de las líneas concesionadas, se convirtió en subsidiaria de Kansas City Southern, por lo cual cambió de nombre a Kansas City Southern de México. Y con el cambio de nombre en el 2005, Ernesto Zedillo se convirtió en el administrador de esta empresa. Eso no se puede hacer.
También Ernesto Zedillo se convirtió en consejero de la empresa Union Pacific. Esto ocurrió en el 2001, un año después de haber dejado la presidencia, y Union Pacific, una empresa también beneficiada por la privatización de los ferrocarriles. Debe de ser un asunto legal. Pero Andrés Manuel López Obrador también habló del rescate de bancos y del FOBAPROA, de ese Fondo Bancario de Protección al Ahorro creado por Ernesto Zedillo en 1995. Resulta que entre estos bancos beneficiados con el rescate bancario fue ni más ni menos que Banamex. Actualmente Ernesto Zedillo es consejero ni más ni menos que de Banamex. Presidente tiene toda la información estratégica del país. Sobre esta polémica de en qué trabajan los expresidentes, iniciada por Andrés Manuel López Obrador en alusión a Felipe Calderón, ya el exmandatario panista emitió una respuesta a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de hoy. Y vaya respuesta que emitió por Twitter. Dice: agradezco la disculpa del presidente López Obrador, reitero que he actuado con rectitud, no solo legal, sino ética, en este y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre este y otros temas importantes. Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto? Si no es ilegal, es inmoral. ¡Moraleja! Bueno, en realidad, si no viste el video de ayer, la aplica la misma moraleja de ese video en donde te hablé de los conflictos de interés de Felipe Calderón con empresas del sector energético. Pero Felipe Calderón lanzó la pregunta: si él es experto en un tema, ¿de qué va a vivir después de que sea presidente de México? Si no más que en una empresa dedicada a ese giro. Claro, la pregunta aplica para un expresidente que no estuviera recibiendo una pensión millonaria, cosa que no ocurrió en su momento con Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y todos los demás. ¿Qué opinan sobre el tema? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones porque subo videos todos los días. Así que también sígueme en las redes sociales, donde también voy desahogando más información sobre este y otros temas. Gracias por ver el video hasta el final y gracias sobre todo por reventar el botón de like. Eso no se puede hacer.